Bienvenidos a la unidad docente hospitalaria del Hospital General de Agudo Juan Fernández. En este caso vamos a abordar el tema escoliosis. Iniciamos la presentación con un caso clínico. Se presenta a la consulta una paciente de 15 años de sexo femenino, la cual consulta por deformidad en columna progresiva de 2 años de evolución. Al examen físico, la paciente se presenta asintomática, con un examen neurológico sin particularidades. Seguimos con el examen físico de la paciente. Podemos ver que de arriba hacia abajo evaluamos la altura de los hombros, los cuales parecen estar nivelados, al igual que la simetría de ambas escápulas. Notamos una simetría en el triángulo del talle, que ahora vamos a hablar un poco más conforme se vaya desarrollando el tema. En la imagen de perfil, la paciente parece estar compensada y cuando la hacemos volcar hacia adelante, maniobra que se denomina de Adams, notamos la asimetría que hay en el dorso entre la región derecha respecto de la región izquierda. Habiendo hecho la introducción con este caso clínico, vamos a hablar un poco de lo que es la escoliosis. La escoliosis es una deformidad de la columna en los 3 planos del espacio, o sea, en el plano coronal, en el sagital y en el plano axial. 80% de las escoliosis son idiopáticas, aunque sabemos que hay un factor hereditario es fundamental, tanto es así que es muy frecuente en familiares de primer grado, es decir, si una mamá o una hermana tiene escoliosis, es muy probable que esa paciente tenga una escoliosis también. La etiología es desconocida y hay ciertos patrones que son característicos. Por ejemplo, la curva más frecuente es la curva principal torácica. Ahora vamos a hablar un poco de qué consiste eso. De hecho, cuando encontramos curvas atípicas, investigamos un poco más para poder determinar si esta es una escoliosis idiopática o no. Disminuye su prevalencia al aumentar los valores angulares. ¿Qué significa eso? Que es muy frecuente encontrar adolescentes con escoliosis menores a 10 grados y disminuye mucho su frecuencia encontrar chicos con escoliosis de mayor valor angular. En aquellos pacientes que presentan curvas leves o inclusive moderadas, menores a 20 grados, la relación hombre-mujer es 1 a 1, mientras que aquellas curvas en donde ya estamos pensando en un tratamiento quirúrgico por su valor angular, la relación de mujeres con respecto a los hombres es 8 a 1, es decir, es mucho más frecuente en mujeres. Una vez diagnosticada la escoliosis, la progresión de las curvas va a estar relacionada a su magnitud, a mayor magnitud del diagnóstico, más riesgo de progresión, el signo de Risser, el cual es un signo de maduración esquelética, cuanto más inmaduro es el paciente, mayor riesgo de progresión, la edad al diagnóstico, cuanto más joven es el paciente, mayor riesgo de progresión, el patrón de la curva, sabemos que hay ciertas curvas que son más estables, como habitualmente las torácicas, y ciertas curvas que son más inestables o con mayor progresión, las lumbares o toracolumbares. Y la menarca, que significa que aquellos pacientes en donde todavía no se ha producido su primer menstruación, tienen mayor riesgo de progresión de una curva escoliótica. Estos son algunos de los elementos a valorar durante el examen físico de un paciente con escoliosis. La altura de los hombros, habitualmente del lado de la convexidad de la curva podemos ver el hombro más elevado. Asimismo, con respecto a la prominencia y altura de la escápula, siguiendo el mismo criterio, aquella del lado de la convexidad de la curva se puede ver más prominente y elevada respecto a la contralateral. El triángulo del talle, donde notamos la asimetría entre el margen interno del miembro superior y el tronco de la paciente. Respecto a la descompensación del tronco, podemos ver cómo arrojando una plomada desde la apófisis espinosa
de C7, esta no cae en el pliegue interglúteo. Habitualmente los pacientes están descompensados hacia la convexidad de la curva mayor. Respecto a la altura de la pelvis, esta se ve frecuentemente alterada en pacientes con escoliosis asociadas a parálisis cerebral o mielomeningocele, no frecuentemente asociada a pacientes con escoliosis idiopáticas. La maniobra de Adams consiste en solicitarle al paciente que incline hacia adelante su tronco, en la cual se puede evidenciar la rotación de las vértebras del ápex de la curva. Volviendo al caso clínico, podemos observar que esta paciente tiene una altura de hombros conservada, al igual que la simetría de sus escápulas, un triángulo del talle asimétrico con un contorno sagital normal y una maniobra de Adams positiva. Continuando con el caso, habiéndose solicitado los espinogramas de frente y perfil, podemos observar que la paciente tiene una escoliosis toracolumbar dextroconvexa de 44 grados con un contorno sagital normal. Habiendo observado los espinogramas del caso clínico que se ha presentado, vamos a hablar un poco de los exámenes complementarios que se solicitan en pacientes con escoliosis. En primer lugar, aquellos pacientes donde se sospecha una escoliosis en el examen físico, se solicita un espinograma frente y perfil de pie. Para poder determinar la medición del ángulo de Cobb, se trazan dos líneas paralelas a las superficies articulares de las vértebras más inclinadas por encima y por debajo del ápex de la curva. Las perpendiculares de las mismas formarán un ángulo que en este caso, por ejemplo, es de 56 grados. A su vez, mediremos el signo de Risser, como habíamos dicho anteriormente, según la calcificación de la cresta ilíaca y posterior incorporación al resto del hueso ilíaco. Por último, medimos la medición de Nash y Moe, que básicamente consiste en la ubicación del pedículo de la convexidad respecto a la línea media de la vértebra para poder determinar el valor rotacional de la curva. En esta imagen podemos ver algunos de los parámetros que se toman para medir la traslación y la descompensación de la curva. En la primera imagen vemos cómo los puntos de referencia son la plomada desde C7 o la línea sacra media para las curvas torácicas y las curvas lumbares respectivamente. En la segunda imagen podemos ver cómo la medición de Cobb se inicia en lo que se llama la vértebra límite, que es la vértebra que está más inclinada hacia la convexidad de la curva. En el espinograma perfil podemos medir la cifosis torácica, la lordosis lumbar y la plomada arrojada desde el centrómero de C7. En estas imágenes podemos ver algunas de las mediciones específicas. Para la escoliosis habitualmente se usa la cifosis entre T5 y T12, que debe encontrarse entre 10 y 40 grados. Con respecto a la lordosis lumbar, entre T12 y S1, esta habitualmente se encuentra entre los 40 y 60 grados, siendo la charnela toracolumbar o la zona de transición entre T10 y L2 neutra, es decir, 0 grados. Volviendo al caso clínico, podemos observar que nos encontramos ante una escoliosis, ante una paciente con una escoliosis compensada, con una curva medida entre T11 y L3 de 44 grados, con un índice de Nash y Moe de 2 y con un contorno sagital normal.
Con respecto a las radiografías dinámicas o bendings, estas son radiografías de lateralización de la paciente, donde se le pide a la paciente que se incline hacia la derecha o hacia la izquierda para poder evaluar la flexibilidad de las curvas. Existen otras variables de radiografía, como ser la radiografía en tracción y lo que se llama el push-prone test, que son radiografías con fulcro. Aquí podemos ver en nuestro caso clínico que esa curva de 44 grados, cuando la paciente se lateraliza hacia la derecha, es flexible y se vuelve una curva de 12 grados. Habiendo realizado las mediciones en los espinogramas frente y perfil, esta es la clasificación que utilizamos actualmente, que es la clasificación de Lenke, de la cual describe 6 tipos de curvas en el plano coronal, utilizando 3 modificadores lumbares y analizando también el contorno sagital del paciente. En pacientes en donde tenemos planificado una cirugía o en aquellos en donde no tenemos certeza del diagnóstico de escoliosis idiopática, muchas veces solicitamos otros exámenes complementarios, como ser la resonancia magnética. En este caso podemos ver una siringomilia torácica, hecho que se asocia frecuentemente a escoliosis toracolumbares simulando una escoliosis idiopática. También pedimos resonancia de cerebro y columna cervical para descartar enfermedad de Chiari, como así también pedimos tomografía habitualmente para planificación operatoria de los casos. Respecto al tratamiento de la escoliosis, en aquellos pacientes con curvas de valor angular bajo y una modulación esquelética avanzada, que demuestran progresión menor a 5 grados entre los dos controles interanuales, se realiza la observación. En aquellos pacientes con curvas en el área gris, o sea, entre 25 y 45 grados, inmaduros desde el punto de vista esquelético, con Riser menor de 3, y en los cuales se demuestra una progresión desde el último control mayor a 5 grados, puede ser necesaria la utilización de un corset. Aquí vemos 2 ejemplos de los mismos: el corset de Milwaukee, cuando el ápex de la curva se encuentra por encima de la vértebra torácica 6, y el más frecuentemente usado, el corset tipo TLCO. Tengan en consideración que este corset debería utilizarse 23 horas diarias, con el consiguiente desconfort que esto causa. Aquellos pacientes con curvas en el área gris, pero con Riser mayor de 3 y con poca progresión, también se los observa. Como regla general, la indicación quirúrgica está dada para aquellos pacientes con curvas mayores a 45 grados y descompensados, donde además habitualmente se demuestra progresión de estas curvas. Una vez que se toma la decisión de intervenir para prevenir la progresión de la curva, uno debe decidir si la cirugía la realiza por vía posterior o por vía anterior. Este es un ejemplo de vía posterior, donde se utiliza un sistema de instrumentación con tornillos pediculares para la corrección de la curva. Aquí vemos una secuencia de cómo se realiza la esqueletización de la columna, la colocación del implante con los tornillos pediculares y la corrección de la curva. Ténganse en cuenta que no se busca una corrección del 100% de la curva, y que la corrección de la curva trae aparejado riesgos desde el punto de vista neurológico, por lo cual estas cirugías se realizan con monitoreo electrofisiológico intraoperatorio. En algunos casos seleccionados, la elección de la vía de abordaje puede ser anterior, a través de una toracotomía, tóraco-frenolaparotomía o lumbotomía, de acuerdo al nivel de la curva. En estos casos, el material de osteosíntesis se coloca sobre los márgenes laterales de la vértebra,
realizándose la resección de los discos intervertebrales para poder flexibilizar la curva y de esta manera poder corregir el valor angular. En esta imagen podemos ver la realización de una corrección de escoliosis con una osteosíntesis por vía anterior. Muchas gracias por su atención.